Una persona empoderada, ejemplar y una de las figuras más destacadas en el ámbito de la música clásica y las artes. Soñó con ser directora de orquesta y no solo lo consiguió, sino que se ha convertido en referente. Nos habla desde México, su país natal, compartiéndonos con amabilidad y generosidad sus vivencias y estrategias. No te pierdas la entrevista a Alondra de la Parra. Muy buenas, Alondra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Elmer. Un placer estar contigo, platicar. Estupendo. Alondra, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Siempre tuviste claro que querías ser directora de orquesta? ¿Cómo se llega a ser una de las directoras más reconocidas? La verdad, para mí nunca estuvo claro el camino, pero el destino siempre estaba muy claro y eso fue algo que me ayudó mucho. Desde muy joven me encantaba la música sinfónica, el sonido de la orquesta, me divertía escuchar los diferentes sonidos mezclarse, todo lo que podía evocar y provocar el escuchar una obra musical y que también estuviera producida por un grupo tan grande de seres humanos, me parecía fascinante. Pero creciendo en México no era como que había la carrera en la universidad, vas y ya sales, entras al horno, sales director de orquesta, ¿no? No es tan fácil. Lo que me di cuenta desde muy joven fue que tenía que estudiar mucho, que tenía que ser bastante nerd en todo. Me tomaba todo muy en serio, ¿no? En la escuela, también cuando cuando estudié piano, en la carrera, sí era de las alumnas que llegaban preparadas a la clase, tomaban notas y hacían la tarea y se lo tomaban todo muy en serio. Y no nada más las clases más académicas, sino también que si había coro, que si había toque, cualquier cosa yo la tomaba muy en serio. Y creo que eso me ayudó, nada más esa actitud. Eh, por otro lado, sabía que el director de orquesta era alguien que tenía que acumular conocimiento de muchas cosas. Primero de la orquesta, los músicos, qué hacen, qué están tocando, cuáles son los instrumentos y cuáles son las habilidades, posibilidades, dificultades de cada instrumento, estudiar orquestación, armonía y los instrumentos individualmente. Tenía que estudiar también historia de la música, la vida de los compositores, estudiar composición. Por eso es que entré a la carrera de composición, porque aquí hay una escuela muy buena que se llama el CIEM, que es especialmente de composición, el foco principal es composición. Y me metí a la carrera de composición muy joven, estaba yo todavía en la preparatoria, pero me salí de la prepa y me metí a esta universidad. Eh, no porque quisiera ser compositor, sino porque quería tener la visión del compositor para poder después dirigir. Tenía muy claro que lo que quería era dirigir. Por supuesto, tocar y tocar y tocar y tocar y tocar, el piano, el cello. Y no tenía muy claro como a qué hora me voy a convertir en director de orquesta. Era más bien, si sigo haciendo esto, si sigo mejorando en el piano, en el estudio de la composición, la armonía, la orquestación, y por supuesto la parte práctica. ¿Cómo puedes convertirte en un director de orquesta si no diriges? Pero ¿cómo puedes dirigir si nunca has dirigido? ¿Quién te va a dejar dirigir si nunca has dirigido? Es la gran paradoja del estudiante de dirección de orquesta por el cual es muy difícil comenzar. Y ahí, pues, en mi país no tuve oportunidades, digamos, de dirigir de joven, porque no era algo que sucediera, ni que nadie te ofreciera, desgraciadamente. Y fue cuando me fui a vivir a Nueva York, que ahí empecé a tomar clases mientras estudiaba dirección de orquesta, estudiaba piano, perdón. Y a mis maestros les pregunté, ¿qué orquesta necesita un ayudante? Y eso fue. Entonces al día siguiente me hablaron y me puse a trabajar de voluntaria con una orquesta que se llama la New Amsterdam Symphony Orchestra, una orquesta amateur, pero ahí yo hacía de todo, ponía las sillas, los cables para las luces, traía las partituras, ayudaba al director, a los directores, prendía las luces del teatro y desmontaba todo, hacía los programas, también mandaba por correo las invitaciones a todos los patronos, hacía todo. Entonces ahí me di cuenta en la parte práctica de cómo funciona una orquesta.
Entonces fueron todas estas cosas paralelas, el entender prácticamente y hacer las cosas desde el no dirigir y es armar la orquesta, hasta por supuesto empezar a dirigir, empecé a trabajar con mis compañeritos en la escuela, a ver, vamos a hacer un octeto, un sexteto, ahora vamos a hacer 15, le ofrecí a los compositores, estudiantes de composición de mi escuela, que si tenían obras que querían que se estrenaran, yo les ayudaba y yo las estrenaba, entonces yo armaba un grupo de estudiantes y tocábamos las obras. Y era una mezcla entre ser la primera y en última en llegar a la escuela, en ver todas las cosas que no me daba la escuela, dónde las podía aprender, una inmensa curiosidad y poco a poco todos estos ingredientes se iban juntando para poder lograr lo que quería. Y cuando empecé a dirigir me dieron una oportunidad, otra. Y realmente un mantra como muy especial que fue muy claro desde el principio fue estar preparada, ¿no? Prepararse. Y uno no nace sabiendo, uno no puede saberlo todo, pero siempre me acercaba a las personas que sabían más que yo para pedirles sus consejos. Y creo que eso es un poco la respuesta larga a tu pregunta. No ha sido A, B, C, ha sido una cosa mucho más circular, de estar buscando por diferentes lados, que poco a poco me ha ido avanzando para llegar a donde estoy. Wow, qué interesante todo, Alondra. Muchísimas gracias por contarlo así, porque a veces cuando vemos a una gran figura, pues desconocemos todo el trabajo y todo el trayecto que hay detrás, ¿no? Y ha sido súper interesante conocer. Claro, no, historias hay muchas, pero no acabaríamos. Yo te conocí, bueno, en persona, tuve la suerte de estar en el mismo escenario contigo hace unos 4 años y yo me quedé impactado de tu coraje. Bueno, yo lo sentí así, que tenías mucho coraje porque, bueno, estabas embarazada y aparte andaba correteando por allí un Luciano, chico. mi hijo. Sí, esa fue una semana muy difícil para mí por eso, porque estaba muy embarazada, o sea, ya estaba bastante, yo no sé si tendría como 6, 7 meses, 7 meses por lo menos de embarazo. Y mi hijo Luciano tenía 2 años, entonces era un momento muy difícil de tratar de hacer mi trabajo y cargar con mis hijos, uno literalmente en mi cuerpo y el otro con mucha necesidad, porque los niños a esa edad se ponen muy celosos del bebé, de la mamá. Entonces era una cosa, y me acuerdo que aparte el clima en Bilbao no era el mejor. Entonces yo lo que hice fue llevar al museo, al museo Guggenheim a mi hijo y se la pasó ahí. Corría, hacía, dibujaba y yo dije, bueno, va a estar ahí. Digo, algo malo no le va a pasar de estar ahí. Pero sí, o sea, nos pateamos ese museo diario, no sé cuántas horas, entre ensayos, porque yo no sabía dónde tenerlo a él, ¿no? Y también vino algún ensayo, creo. Se Sí, ponía a dibujar. yo lo vi en un ensayo y justamente te comentaba esto porque hay una cosa que en los últimos años pues me preocupa, ¿no? Aquí es la conciliación el conciliación familiar, ¿no? Con el trabajo y te quería preguntar porque me fascinó cómo gestionaste aquella situación, ¿no? ¿Algún consejo que nos podrías dar a los que estamos pensando ser padres Ay, algún día? mira, yo creo que cuando uno es padre, el amor es tan grande, desbordante por los hijos, que uno encuentra el camino, ¿no? No hay una fórmula, no hay nada, o sea, pero lo que sí es, yo desde hace mucho siempre quise tener hijos, siempre quise ser mamá y siempre quise ser director de orquesta, entonces desde el principio yo sabía que eso iba a pasar y sabía que iba a ser muy difícil, entonces una de las cosas que hice durante muchos años fue ahorrar para eso. Yo sabía que cuando llegara iba a necesitar mis ahorros para poder solucionar cosas, para poder coordinar y poder seguir y que no significara que tuviera yo que parar. Y creo que eso funcionó porque cuando ya llegué a ser mamá, yo ya llevaba una trayectoria larga de trabajo, había ahorrado mi dinero para eso. Hay gente que ahorra para comprarse cosas. Yo ahorré para poder ser mamá, para poder solucionar las cosas, ¿no? Porque yo sabía que la industria de la dirección de orquesta jamás me iba a pagar un boleto de avión
para un acompañante que me ayudara a cuidar a mi hijo, por ejemplo, o para mi hijo, jamás. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Que no iba a ser posible, ¿no? Entonces, en eso me gasté mis ahorros, en poder siempre tener pegados a mis hijos, pegados de mí. Y fueron a todos, han ido a todos mis ensayos y todo, una coordinación, logística y partirme en mil pedazos, pero también creo que para ellos fue increíble. De hecho, me dio mucha risa el otro día porque estaban jugando mis hijos y yo traía una sudadera muy grande, y mi hijo mayor se metió y dijo, es que vas a tener un bebé, estás embarazada, ya tienes 5. Y el otro estaba viendo, entonces me decía, dirijas como que diriges la orquesta. Entonces yo dirigía la orquesta, le hacía así, y él se movía con la música. Así era, ¿no? Se atacaban de la risa, porque ellos saben, porque se los he contado, y quién sabe, quizás porque se acuerdan en una subconsciente, que ellos estaban en mi pancita bailando cuando yo dirigía. Y lo tienen muy claro como que eso fue parte de su vida, de cómo llegaron al mundo. Y se atacan de risa, entonces se metía al otro y se metía al otro, y les pareció un chiste muy, muy, muy simpático. Pero así fue. Los he mantenido pegados y eso les ha ayudado en su desarrollo en muchos sentidos. El estar tan cerca, primero de mí, por supuesto, que es lo necesario, pero también de la música y de un mundo de creatividad, de artistas, de siempre estar rodeado de gente que es divertida y creativa. Entonces, yo diría que es mucha organización, necesitas apoyo sin duda. Hay gente que tiene a sus familiares que le pueden ayudar, eso es muy importante, un sistema de apoyo, y organizarse. Y también a partir de que nacieron mis hijos, para mí ha estado muy claro que simplemente tiempo para mis hijos y para mi trabajo y mi familia directa. Ya no hay mucho tiempo para mucho más que eso. Y son cosas que uno tiene que decidir. He anotado todos los consejos, Alondra, voy a empezar a ahorrar ya. No Eh, tengo duda de que tú lo harías muy bien. bueno, Alondra, em, ¿cómo es tu preparación para una cita importante? ¿Qué es en ese proceso de preparar esa cita importante? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Qué es lo que sí o sí haces para llegar con confianza al escenario? A la escena, para un concierto. Bueno, antes de llegar al primer ensayo, es el trabajo más grande del director. Es toda esa preparación previa, el entender la obra, vivir con ella. La toco en el piano, la escucho, la canto, leo acerca del compositor de la obra y trato de empaparme del mundo de esa obra lo más posible para que se vuelva parte de mí. Cuando uno toma una obra nueva, eso es una cosa externa. Trato de volverla interna y que cuando yo ya estoy frente a la orquesta, la obra y yo ya somos así. Y tomar muchas decisiones previas, es decir, yo ya tengo una maqueta sonora de cómo va a funcionar la obra, cómo se va a desarrollar, cómo vamos a tomar las miles de decisiones que se pueden tomar, que pueden ir para un lado o para el otro. Hay muchas opciones para cada nota y para cada frase. Yo ya tengo, digamos que, la mayoría de mis decisiones hechas. No quiere decir que son correctas, ni que son las últimas, ni las definitivas, pero yo ya llego con una visión muy clara de esta arquitectura sonora, en la que es como si yo conociera, si yo fuera un arquitecto que va a construir un edificio, pero yo ya te puedo decir el color de cada pared, los materiales, dónde están acomodadas las sillas, las puertas, los detalles de las manijas, dónde está la iluminación, sé todo. Conozco esa casa como si yo lo hubiese hecho. Por supuesto que esa la hizo el compositor, pero yo llego así. Y cuando llego al momento de trabajar con el grupo, entran muchos otros parámetros en juego, que es eh, quiénes son las personas con las que voy a trabajar, no tanto quiénes son en su vida personal, eso no es trascendente, pero quiénes son como músicos, qué estilo de interpretación me van a ofrecer, nos van a ofrecer al momento, y cómo puedo conciliar eso con mi plan. Y en muchos sentidos ese plan se mantiene y mi trabajo es convencer de ese plan. Y otros momentos es, no se me había ocurrido, esa es una mejor idea que la que yo tenía. Y soltar mi idea, irme con
con la que ofrece un músico o una orquesta colectivamente. Y ahí es un trabajo muy interesante de grupo, de equipo, de humanidad, de sentido común y no tan común, de adivinarnos. Hay mucho lenguaje verbal, pero mucho lenguaje más, lenguaje no verbal, donde nos comunicamos, nos sentimos y se establece una confianza. Que es muy importante, una confianza entre el grupo con el líder al grupo y el grupo entre sí. Por supuesto, el líder con sí mismo también. Son muchas cosas. Si tú piensas, tú que has estado en muchos ensayos y sido parte de orquestas, lo que sucede en una orquesta en cuestión de segundos, a nivel interpersonal en el grupo, es lo mismo que sucede en un país en un año o en una empresa en meses. Eh, Todos los problemas, los aciertos de la naturaleza humana salen así. Y hay que conciliarlos. Lo que pasa es que pasan muy rápido y ahí es donde ves la verdad, ¿no? De cómo se comporta un grupo. Y entonces ahí hacen los ensayos. Y entonces cuando llegamos al concierto, digamos que esa es como la punta de un iceberg de trabajo en la que la mayoría del tiempo la pasé sola preparándome. Luego una parte intermedia con el grupo y el concierto es la cereza del pastel. Has comentado soledad, confianza y esa culminación, ¿no? Ahora recuerdo uno de los últimos conciertos que hiciste, si no me equivoco, en Frankfurt, que me impresionó mucho como cuando saliste al escenario había ese silencio porque no había público, ¿no? Y me quedé pensando ese instante, ¿no? De esos segundos antes de salir al escenario. Segundo es que, bueno, es importante gestionarlos bien porque, bueno, si uno ya entra con cierta inestabilidad, pues puede que no funcione todo el trabajo que se haya hecho, ¿no? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo es esa salida al escenario? Si tienes La algo... verdad es que para mí salir al escenario ya es como pura emoción, ¿sabes? Yo ahí no siento ni siquiera gran adrenalina. Sí hay seguro algo de adrenalina, pero no es algo que me domina. Para mí la adrenalina está antes del primer ensayo. O sea, si tú me preguntas, ¿cuándo estás nerviosa? Si el martes es el primer ensayo, el lunes, no me hables el lunes. Porque ahí es donde estoy como viendo, ya tengo todo, estoy bien, si llegué, o sea, es como tan importante la cita con la orquesta y el primer encuentro y la preparación previa, que ahí es donde está la verdad. El momento de subirme al escenario para mí es una celebración del trabajo ya logrado. Yo ya sé qué va a suceder sí, en gran parte, pero siempre hay una parte que se queda abierta al momento, que es muy divertido. Y eso más bien me emociona. Es como, ok, ya pusimos todo en orden, ya pusimos los materiales, ya estamos listos, ahora vamos a jugar. Y así es como siento. Yo siento una gran emoción de salir y jugar. Por eso es que en inglés es play, es perfecto, jouer en el francés, ¿no? Jugar. No tocar es jugar, ¿no? Y eso ahí pues, suceden sorpresas, accidentes, confirmas cosas que sabías que iban a pasar. La orquesta siempre se comporta distinta en un concierto, entonces es muy interesante como que sales a ver, ahora quién me encuentro, porque la orquesta que viví en los ensayos no va a ser la del concierto, nunca. Nunca he visto una orquesta que sea la misma en el ensayo que el concierto. Entonces me emociona descubrir todas esas cosas y ser parte de esa magia con el público también, la energía, cómo saldrá y lo disfruto mucho. Qué, qué- qué guay esa visión que has aportado. No sé si en tu vida ha habido momentos que no hayas visto así, esos momentos. Bueno, yo en mi experiencia, pues sí he tenido esas sensaciones de estar jugando con la música, pero otras veces también he tenido la sensación de estar peleándome e incluso sufriendo, ¿no? Pues uno cuando no se encuentra bien o no tiene bajo control lo que está haciendo. No sé si has vivido alguna situación difícil y cuál fue tu estrategia para salir de esas situaciones. Bueno, situaciones difíciles yo creo que son todos los días. Esta carrera no es una carrera fácil.
siempre estás lidiando con mucha resistencia, con muchas malas vibras, con personalidades y también con tus propias deficiencias o con inseguridades que se reflejan también en otros. Pero no sé qué ejemplo te puedo poner así, porque te juro que son miles, millones de situaciones adversas. Lo que sí es que siempre trato de que esas situaciones sean un aprendizaje positivo y en el momento uno no las ve como positivas, pero después sí que acaban siéndolo. Lo que siempre me he propuesto ha sido aprender de todo y estar como una esponja constantemente en desarrollo y quiero morirme de esa manera, creciendo, aprendiendo, descubriendo. Entonces, si eso continúa, yo estoy contenta, aunque haya caídas, aunque haya errores, aunque haya detractores. Y lo interesante es que yo siento que eso con la edad y con la experiencia, con la madurez, uno lo va descubriendo cada vez mejor. Y yo creo que el mejor director acaba uno siendo el último concierto de su vida. Esa es la gran eh, pues, paradoja, ¿no?, de esta carrera. Alondra, estás muy presente en las redes sociales, supongo que consideras que es importante eh, y creo que ahora todavía está teniendo más importancia este escaparate virtual, ¿no? Eh, ¿Qué consejo darías a nosotros, a los músicos, sobre esta gestión de nuestra imagen y nuestra presencia en Internet? Bueno, creo que ahora más que nunca nos damos cuenta de que es una realidad, no es un lujo o una burbuja en la que algunos participan, es una realidad. Tan es una realidad que hoy en día los conciertos son en línea, las juntas son en línea, esta entrevista es en línea, y ese paso a lo digital, pues es a lo que no podemos resistir. Que nos gustaría más que fuera como antes, ay, yo sí, por supuesto que sí, hay muchas veces que digo, ay, qué cansada estoy de todo esto y me tomo muchas vacaciones del social media. Durante varios años, hace mucho, lo hacía yo, ahora trato de no hacerlo yo porque me consume mucho tiempo, energía y como te contaba con mis hijos, no me es posible. Y también muchas veces para hacer lo que hacemos necesita uno el silencio y la calma y las redes sociales te pueden absorber. Yo trato de tener una relación como amigable con las redes sociales, pero con cierta distancia. Que si esa es la percepción que damos o no, ese no es el punto. Si la gente piensa que estoy pegada al social media y que soy yo la que estoy posteando todo, pues está bien. Pero yo hacia adentro, lo único que quiero es que sirva para comunicar lo que hago, que sirva para juntar gente y para hacer cosas buenas, para hacer cosas como reunir gente, llevar la música clásica a un público más amplio. Esas son mis metas con social media y creo que lo he logrado y sigue ahí. Por eso es que no cierro mis redes, porque creo que tienen un propósito más grande eh, que lo aparente. Y con eso ha sido un arma increíble para armar proyectos, juntar gente, convocar, descubrir talento, ver qué están haciendo mis colegas, conectar. Entonces, en ese sentido, me sigue gustando. Lo que no me gusta es el tiempo que absorbe. Entonces, eso estoy ya desde hace varios años manejando, que no sea parte de mi diario. Y justamente eso te quería preguntar, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás de Alondra de la Parra? Porque a veces quizá nos cuesta ver, joder, todo lo que ocurre y- la pregunta que me hago muchas veces es ¿en qué momento esta persona decidió empezar a delegar ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo se da ese paso? Y conocer también cómo puede ser otra realidad, como una gran artista como tú, que hay detrás, ¿no? Conocer lo que hay detrás para, de alguna forma, tratar de simular los que vamos aprendiendo. Bueno, creo que yo siempre he sido como digamos que el ser director de orquesta, que es una parte fundamental de quien soy, es una parte central, pero no es todo. Yo siempre he estado muy involucrada en producir conceptos,
juntar gente. Cuando tenía 23 años fundé la Filarmónica de las Américas y al fundar una orquesta tuve que hacer muchas otras cosas, como eran, eh, pues desde, por supuesto, programar, recaudar fondos, buscar alianzas, estar involucrada en las estrategias de marketing, de imagen de la orquesta. Y desde muy chica aprendí. También estaba en la parte legal, en la parte de los números, de las cosas, de las corridas financieras. Tuve que aprender mucho de muchas cosas, que de alguna manera fue como si tomara yo un MBA o algo así en la práctica. Eh, y también está en el lado creativo, me gusta crear. Ahorita estoy trabajando en varios proyectos en los que he escrito el guión, estoy dirigiendo o dirigir escena. Me gusta la idea de buscar nuevos parámetros de comunicación artística, nuevos lenguajes, nuevas maneras de llegar al corazón de la gente. Y el ser director de orquesta es una parte medular, pero no acabo ahí. Y creo que en ese sentido tengo que un poco hacer mi propio camino, porque soy inquieta y me gusta crear muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, al haber hecho eso desde muy temprana edad, he podido armar equipos de personas que ven las cosas como yo y que quieren lograr esas mismas metas, ya sea, por ejemplo, en la parte educativa y filantrópica, desde que he hecho muchos proyectos para ayudar y dar clases a jóvenes y niños en la música, a becar a colegas míos, directores de orquesta, aquí en México para que vayan a estudiar con mi maestro en Estados Unidos en su retiro de dirección de orquesta, hasta organizar giras de las orquestas, producir los conciertos que hago acá, juntar artistas, como hice Travieso Carmesí. Ahorita estoy trabajando en un proyecto escénico con una clown que se llama Gabriela Muñoz, un proyecto que escribí el guión junto con ella, ahora lo estoy dirigiendo, estamos creando la escenografía, no físicamente yo, pero estoy trabajando con una escenógrafa, con una videoartista, creando proyectos como el que hice de Travieso Carmesí. Ahora vamos a hacer un proyecto con cantantes españoles que viene pronto, que tiene que ver con la relación entre España y México y todo lo que ha pasado en los últimos 500 años. Proyectos de cómo presentar la música sinfónica en los escenarios, es decir, cuando uno puede hablarle al público y decirle la próxima pieza es acerca de esto, buscar nuevos formatos para hacer ese vínculo con la audiencia, que no necesariamente es salir y hablar, sino quizás crear una película que acompaña el concierto, con mucho material histórico y material de contexto, pero puesto en una manera muy sencilla y muy actual. Estoy trabajando en, en un festival, en un nuevo festival que voy a hacer ahora en México, que se inaugura este verano, Festival PAX, en el que vamos a tener a músicos de todo el mundo, un proyecto educativo en toda la región, así como también ballet y ópera. Entonces me encanta unir gente, unir talento, armar nuevos conceptos, y eso ha sido algo que vengo haciendo desde hace mucho. Y ahora con la pandemia, en la que todo esto se frena, todos los conciertos se frenan, y digamos que el mainstream de mi carrera, que es dirigir conciertos, se frena, entonces me ha dado el espacio que necesitaba desde hace muchos años, que venía arrastrando todos estos proyectos para levantarlos, armarlos, consolidarlos y buscar que nazcan. Entonces estoy muy contenta en ese sentido, porque esta pandemia me ha dado también la oportunidad de descubrir y de desarrollar muchos temas de mi personalidad artística que estaban como que siempre bajados a una segunda prioridad por digamos, el mainstream de dirigir. Entonces, también creo que en este momento todos nos estamos replanteando qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Estábamos como carrera de caballos, todos corriendo así, y corriendo, a ver quién corre más rápido, quién dirige en más países, quién qué, ¿no? Luego hay directores, quién tiene más orquestas, y unas carreras muy raras que dices, a ver, eso es la felicidad, esa es la plenitud, eso es crecer realmente como artista, eso es comunicar al máximo. Necesito viajar un día en Japón, otro en Bolivia, otro en Singapur y otro en Alemania para ser mejor artista, o me está quitando eso a mi desarrollo artístico. Yo creo que sin duda la segunda. Es mejor hacer menos pero bien, tener tiempo para reflexionar en quién es uno,
qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué puedes mejorar y también salir del espectro de la música clásica. O sea, creo que nosotros como músicos tenemos un mundo muy chiquito, una burbujita. A mí me interesa que esa burbujita maravillosa se vuelva una burbuja grande en la que le afecte a muchas más personas y que muchas más personas puedan ser parte de esto. Para eso no tenemos que cambiar la estética, no tenemos que cambiar a Beethoven, ni a Mozart, ni a los nuevos compositores. Lo que tenemos que cambiar es cómo lo presentamos, cómo lo llevamos, cómo hacemos vínculos y puentes con personas de otros gremios, con empresas, con otras vertientes de la creatividad. Porque es una pena que en una civilización como la que vivimos, en un momento en el que vivimos la humanidad, la música clásica no sea potable para todos. O sea, que no sea como el agua potable. Tendría que estar ahí, en todo. Así como la gente ve películas, tendrían que estar en la música clásica, pero no porque es para una élite, no porque es para gente inteligente, para gente preparada, porque es hermosa y esta música le habla a toda la humanidad. Entonces a mí me interesa romper estas barreras o más bien expandir esa burbuja para que quepa el mundo. Y eso va mucho más allá de me preparo para dirigir una orquesta, llego, ensayo 4 conciertos, hago un concierto y sale en el periódico la reseña y ya, o sea, eso está bien, pero eso para mí es un ala de muchas alas que tengo. Entonces, pues eso es lo que un poco te puedo platicar. Wow, muchas cosas súper interesantes. De todo lo que has contado de esa carrera de caballos sin rumbo, eh, a veces es muy difícil ser consciente de lo que estás haciendo y parar, ¿no? No sé si, ¿cómo consigues tú parar si haces alguna técnica en especial o simplemente tienes esa facilidad para pararse, para buscar momentos de calma, de reflexión, de tranquilidad? Sí, creo que es muy importante saber decir no. Y eso a mí me lo han dicho mucho y no he sido nunca muy buena. Creo que poco a poco me voy volviendo mejor en ese sentido. Em, Porque siempre hay un argumento para sí. Y a mí me pasaba mucho que me daba pena decir que no por herir sentimientos, por decepcionar a otras personas, porque lo que se espera de mí, o por también siempre está el chantaje de que si no haces tal cosa, te estás perdiendo, te estás cayendo de esa carrera, ¿no? De caballos. Y no, el tiempo no es tan rápido. Y la prisa, mi papá siempre me decía, es que a ti te viene correteando la prisa. Te viene correteando la prisa, me encanta esa analogía, porque si la prisa va atrás corriendo Ya. detrás es porque tú vas muy rápido. Y sí, siempre me ha correteado la prisa, es un hecho. Pero, por ejemplo, la pandemia para mí en ese sentido ha sido buena porque yo soñaba con un sabático, o sea, me urgía detenerme. Y no detenerme para no hacer nada de música, detenerme para hacer justo lo que he estado haciendo, que es pensar, replantear, respirar, analizar, ¿no? Tomar distancia de lo que uno hace. La industria de la música, para los solistas, los directores, tiene tal ritmo que no hay esos espacios a menos de que tú los defiendas. Entonces yo, por ejemplo, un consejo como muy práctico que yo aprendí como muchos años después es decidir, ¿no? Bueno, yo julio y agosto no trabajo, por decir, ¿no? O diciembre yo no trabajo. O no hay manera, entonces, y establecer muy claro eso con la gente que te consigue los conciertos, con la que te propone, y tener como muy claros tus límites, es decir, así sea que me ofrezcan la cosa más grande del planeta, esa yo no vuelvo a hacer, porque ese es mi espacio para mí, para reflexión en cuanto al calendario, porque nosotros no tenemos un calendario vacacional como lo tiene, incluso músicos orquestales sí lo tendrían, o cualquier otra profesión tiene en su calendario. Los directores podríamos trabajar los 365 días y nadie nos va a decir que no. Al contrario, la industria nos va a empujar a hacerlo. Entonces, defender esos espacios, y eso eres nada más tú, o sea, eres el manager de tu tiempo y como freelancer es complicado.
no te voy a decir que siempre lo he hecho bien, ¿no? Ha sido un batallar con esa autodisciplina de proteger mis espacios, proteger mis tiempos, incluso durante el día, ¿no? Por ejemplo, con esta entrevista que te escribí ayer y tú lo entendiste muy bien, yo te dije, tenemos la cita a las 9, me da mucha pena, pero yo veo que mis hijos necesitan una ayuda porque empezaron las clases en línea, tienen 2 y 5, o sea, que van a saber de en línea. Y claro, yo pensé que para el tercer día ya podían sentarse solos con que alguien los estuviera más o menos viendo, pero no, me tengo que sentar con ellos a ayudarles y aparte a ellos emocionalmente les causa mucho más seguridad si yo estoy y creo que van a tener un desarrollo más grande. Y empiezo a ver que esa es la realidad de mi día, ¿no? ¿Y qué hago? Tengo que escoger entre una entrevista que había quedado contigo, que ha sido súper formal, súper respetuoso y que no te quiero fallar, pero algo que veo que claramente mis hijos necesitan. El mundo sería genial si hubiera más personas como tú, que te pude decir la verdad y decirte, Lur, eso es lo que pasa, me das, y me dijiste, claro, y la reagendamos y todo perfecto. En mi experiencia no hay muchas personas que entiendan eso. Y me ha pasado que siempre, por ejemplo, en mi carrera era más bien si tenía situaciones en las que, por ejemplo, venía una semana de trabajo que ya había acordado hace 2 años con una orquesta y de repente se muere alguien de la familia o una amiga está en un aprieto muy fuerte que dices, es que le tengo que ayudar a cuidar sus hijos porque si no, o sea, cosas así que dices, no, no puedo decir que es vida o muerte, pero es la vida. En mi experiencia eso no lo entienden las orquestas, las personas que contratan, que somos humanos. Entonces, si tú escribes un email y dices, me da mucha pena, pero por temas personales no puedo ir la semana que entra, es un suicidio. Porque, ¿cómo? No es seria, no, o sea, y siempre estás batallando entre la realidad de la vida y los compromisos laborales. Y es muy difícil encontrar un balance. Y eso sigo batallando, pero es importante como escucharse, qué es lo que es importante para ti. Y una vez que lo encuentras, decir, me quedo con esa historia y la sigo. Eh, con esto que acabas de contar, ¿no? Se me viene a la cabeza una pregunta y es que si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, Alondra, ¿escogerías el mismo camino? Sí, sin duda sería director de orquesta, sí. Eh, Me hubiera encantado empezar más chica con ciertos aprendizajes que no tuve, pero que tuve que después compensar en cuanto me di cuenta, pero sí, sí escogería el mismo camino. Ha sido una vida muy, muy divertida y muy rica de experiencias y he conocido mucha gente, muchos países, he estado cerca de la música en cuerpo y alma y eso ha sido una fuente de inspiración positiva para otros, que es lo que a mí más me interesa, que el trabajo que hago le nutra a otros, desde los que van a un concierto y se conmueven, hasta los niños con los que trabajo, hasta mis hijos, que tengan el ejemplo de su madre que por lo menos ha perseguido sus sueños y que se divierte con lo que hace, con toda la pasión del mundo. Entonces sí, sí, sí lo haría otra vez. Espero que mejor si tuviera otra oportunidad. Y imagínate que tienes la oportunidad de hablar con Alondra, con aquella Alondra que estaba comenzando su carrera. ¿Qué consejo le darías? Le diría que sea paciente, que, que no deje de insistir en trabajar en sus debilidades, así como sus fortalezas, y que, y que abriera bien los ojos para disfrutar cada segundo. Fantástico, Alondra. Yo he disfrutado cada segundo de esta entrevista y ojalá que tú también hayas vivido una experiencia Yo parecida. también, sin duda, y la verdad que me llamó mucho la atención cuando me enviaste tu solicitud de entrevista porque nunca había recibido una así, tan original, tan bien preparada, con tanto respeto, cariño por lo que haces, por el deseo de hablar que contagia, ¿no? Y esos son los vínculos
humanos que valen la pena, porque hacer entrevistas pues puede ser muy divertido o muy pesado, pero conectar con otro ser humano que tiene esa curiosidad y esas ganas de hacer las cosas, poner cosas accesibles para que la gente que lo vea pueda hacerlo suyo, esas herramientas para mejorar su vida como artista, que es lo que tú quieres hacer, me parece muy honorable y que no he visto mucha gente como tú y creo que sería buenísimo que hubiera muchos más como tú también, Elur. Muchísimas gracias por tus palabras, Alondra, y por tu tiempo. Ha sido un placer. Gracias, un placer. Espero nos veamos pronto allá en España. Un fuerte abrazo. Igualmente. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.